¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alonso Caballero. Vengo a presentarles un video sobre diferentes pensadores. Yo soy alumno de la escuela Usubel, el Centro de Estudios Especializados Usubel. Acá lo tengo. Y pues el tema que voy a abarcar hoy es el de una materia que es teoría de la educación, impartida por el doctor Raúl Peralta, el catedrático que nos estuvo dando esta materia. Y pues voy a hablar precisamente de 8 pensadores que fueron marcando la historia poco a poco con respecto a la educación. Tenemos en primera Juan Omos Comenio, James Joseph Rousseau, Pestalozzi, tenemos a Durkheim, Dewey, y pues voy a estar mencionando un poco de cada uno de ellos. También tenemos a Montessori, Piaget, Vygotsky, y como les mencionaba, de cada uno de ellos voy a estar tratando de la materia que fue impartida por este grandísimo maestro que mil respetos para él. En primera pues tenemos a lo que es Juan Amos Comenio. Él fue un teólogo, filósofo, pedagogo, nació en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita universal, convencido de lo importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerado como la más importante es la Didáctica Magna. Su primera edición apareció en el año de 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta Abierta a las Lenguas. Se le conocía como el padre de la didáctica. En su obra, Las Nueve Realidades, Peter Drucker realza la posición de Comenio como el inventor del libro del texto, en un intento exitoso, por cierto, de incentivar la autonomía del proceso formativo para evitar que el gobierno católico eliminara del todo el protestantismo en la República Checa. Si la gente lee la Biblia en casa, no podrá confundirse. Fue el pensamiento de Comenio. Como grandes aportes realizados por la pedagogía, sus viajes por diferentes países de Europa, en muchos de ellos invitado por reyes y gobernadores, y la alta preparación, constancia y en su labor de educar le valieron el título de maestro de relaciones. Su influencia en la educación fue el primero en hablar a la primera escuela o la escuela materna, que no la consideraba una situación fuera de la familia, sino la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas. Según Comenio, será la madre de la primera en hacerlo. Comenio diferencia la importancia del poder en la educación para mejorar el nombre de la sociedad. La educación debía ser universal y tener un orden y método. Tenía que ser amena al alumno, que esto tenía que ser el centro de atención para Comenio. Enseñar se debe a una disposición de 3 cosas: tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basadas en 3 métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para que el alumno se iniciara. Sensibilizó como profesor hacia el alumno, interactuar, y con ello garantizaba el éxito del aprendizaje. Una de sus obras, la de mayor interés, y su Didáctica Magna, fue uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir
a lo que era bien a la escuela a través de sus distintas obras. Propuso su método didáctico. Comenio dio inicio a los textos ilustrados para niños con figuras de animales, acciones, graduados de más fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Su nombre es Juan Homos Comenio. Su nombre de nacimiento, para que lo van a ver, parte de su información. Su nacionalidad es el 28 de marzo de 1592 en Moravia, República Checa. Fallece el 15 de noviembre de 1670 a los 78 años en Ámsterdam, en los Países Bajos. Lo sepultaron en Holanda. Su nacionalidad es checa. Su educación fue en la de Heidelberg en 1613 a 1614. Su ocupación es escritor, lingüista, presbítero, teólogo, pedagogo, filósofo, científico y profesor. Su área, que es la pedagogía. Su cargo, que fue director de escuela. Y tenemos por último su obra, que es la Didáctica Magna, y la última, que es La Puerta Abierta a las Lenguas. Pasamos con otro pensador, que es Rousseau, que es el de 28 de junio de 1712 a 2 de junio de 1978. Fue un polinomial suizo, fue pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Se definió como un ilustrado. Resultó profundas contradicciones de esto lo separó de los principales representantes de la Ilustración. Fue uno de los considerados como primeros escritores del prerromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía centrada o centralizada, centrándola en la evolución central del niño en materias directas, prácticas. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa. Su desarrollo de las teorías repúblicas. Se le considera uno de los precursores del totalitarismo. Incorporó también a la filosofía política conceptos incipientes como el de voluntad, en su imperativo categórico. Su herencia de pensador radica y revoluciona este problema mejor expresado en sus dos frases más célebres. Una contenida en el contrato social: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. La otra está presente en su Emilio de la Educación: el hombre es bueno por naturaleza, otra de sus frases. También tenemos que Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración a través del contrato social, y surge una nueva política que está basada en la voluntad general, en la voluntad general, el pueblo como depositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal será aquella que es de un estado republicano, donde todo el pueblo legisla independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia. No debe afectar la lingüística, tampoco la legitimidad del Estado. Rousseau da gran importancia al tamaño del Estado.
debido a que una vez la población del Estado crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la voluntad general de todo, y del método en cuanto a mayor sea el Estado. Su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general. Su información personal, que nace el 28 de junio de 1712 en Ginebra, que es la antigua consideración suiza. Fallece el 2 de julio de 1778 a los 66 años. Su causa de la muerte es cardiorrespiratoria. Su lugar de sepultura fue en el Panteón de París de Francia. Su nacionalidad es suiza, su lengua francesa, su religión es el protestantismo, el catolicismo. Y tenemos que su familia es Cicero, su cónyuge es, no sé cómo pronunciarlo, su pareja fue Franco Isset, su ocupación que es escritor, filósofo y músico. Sus años activos fue en la Ilustración, su movimiento fue el contrato social y el barroco. Su lengua de producción, que fue el francés. Una de sus obras muy importantes, que fue el contrato social, y fue la de Emilio de la Educación. Otro de los pensadores, que es Pestalozzi, del 12 de enero de 1746 al 17 de febrero de 1827, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador, que aplicó los ideales de la última Ilustración en la pedagogía, al igual que predecesores, Comenius y Rousseau. Pestalozzi creía que la solución a la contradicción y la pobreza a la sociedad se debían buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos, mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que para implantarles conocimientos, a lo que suele constituir una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral, total, que hace el bien y ama sus acciones. Se basa en la fe y en lo imposible. Deja a un lado su egoísmo. Fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en regiones de Suiza, de habla francesa. Escribió muchas obras que explican sus principios revolucionarios de la educación. Su lema fue aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, hacía mucho en 1830 el analfabetismo del siglo XVIII fue superado por completo. Su información personal, que nace el 12 de enero de 1746 en Suiza, fallece el 17 de febrero de 1827 a los 81 años. Su causa de la muerte es enfermedad. Lo sepultan en Suiza, su nacionalidad suiza. Su familia es Ana Pestalozzi, fue educada en la Universidad de Zurich, alumno de Jonathan Rudolph. Su información personal, que es él es pedagogo, empleado en la Universidad de Zurich, estudiante Allan Kardec y Friedrich Froebel, miembro de la Academia de Ciencias de Baviera. ¿Y qué más tenemos? Su carrera deportiva, que él era gimnasia. Otro de los pensadores, que es Emilio Durkheim,
Emilio Durkheim creó el primer departamento de sociología de la Universidad de Burdeos en 1895, publicado en las reglas del método sociológico en 1896. Creó la primera revista dedicada a la psicología. Su influyente monografía, que fue El suicidio, de 1897, que fue un estudio de los tipos de suicidio de acuerdo a las causas que lo generan. Fue pionero en la investigación social y distingue las ciencias sociales de la psicología y la filosofía política. En su obra clásica Las formas elementales de la vida religiosa, de 1912, compara la dimensión sociocultural de las vidas y las sociedades aborígenes y modernas, con lo que ganó aún más su reputación. Durkheim perfecciona el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético educativo. Para él la sociología era la ciencia de las situaciones y su meta era descubrir hechos sociales, estructurales. También fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista. Una perspectiva fundamental tanto para la psicología como para antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas. Esto es, que la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Su información personal su nombre completo es David Emilio Durkheim. Nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia. Fallece el 15 de noviembre de 1917 a los 59 años en París, Francia. Su lugar de sepultura fue el cementerio de Montparnasse en Francia. Su nacionalidad es francesa. Su religión es ateo. Su educación en la Escuela Normal Superior de París, a ver si se alcanza a ver. Fue supervisor, doctor y alumno de Emilio Boutroux. Su información profesional, que es sociólogo, politólogo, filósofo, fue empleado en la Universidad de París. Una de sus obras notables fue La división del trabajo social, Las reglas del método sociológico, y uno que muy conocido, que es El suicidio. Otro pensador, que es John Dewey, en palabras de catedrático de historia, fue un filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX, y junto con Charles Sanders y William James, me parece, fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Asimismo, durante la primera mitad del siglo XX, fue la figura más representativa de la pedagogía. Fue progresista en Estados Unidos, donde se le conoce más por sus escritos en educación. Dewey también escribió sobre lógica crítica y democrática, donde su postura se basaba en que solo se podía alcanzar la pura democracia a través de la educación y la sociedad civil. En este sentido, abogaba por una opinión pública plenamente informada mediante la comunicación afectiva entre ciudadanos, expertos y políticos, con estos últimos siendo plenamente responsable ante la ciudadanía por las políticas adoptadas. La influencia de Dewey sigue siendo discutida hoy en día con respecto a los fallos
del Estado escolar estadounidense. Por un lado es criticado por los conservadores fundamentalistas y por otra parte es considerado el precursor inspirador de los reformadores partidarios de una enseñanza centrada en el niño. Su información personal, que él nace el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos. Fallece el 1 de julio de 1952 a los 92 años en Nueva York. Su nacionalidad es estadounidense. Su religión es ateo. Su educación fue en la Universidad de Vermont. Su información profesional es filósofo, pedagogía y ¿qué más? Es conocido también por la pedagogía progresista. Fue empleado en la Universidad de Chicago y la de Columbus. Otro de los pensadores, que es Montessori. ¿Quién es Montessori? Ella es una educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, feminista y humanista italiana. Fue la primera mujer italiana que se graduó como doctora en medicina. La autora defendía que el juego es la primera actividad que a través de la cual el niño lleva su vida a través de sus primeros años. Afirmación que también la da Piaget. Que el infante observa e investiga todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea. Que los pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individuales fundamentales para su crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que se desarrolle. Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo: ambiente, amor y relación del niño-ambiente. Estos se refieren al respeto de la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. Valora con confianza, paciencia, conocer las necesidades, una habilidad de dar al niño la posibilidad de respetar su espíritu para después proporcionarle los medios que corresponden a Despertar no es un método pedagógico, es el descubrimiento del hombre que descubrió que el niño, que es el niño que se forma con sus mejores o peores características, que el niño necesita ser reconocido, respetado y ayudado. Su información personal su nombre completo es María Tecla Artemisa Montessori Atopani. Nace el 31 de agosto de 1870 en Scherlavin, provincia de Aucona, Italia. Muere el 6 de mayo de 1952 a los 82 años. Su nacionalidad Italia. Su religión es la Iglesia Católica. Su familia es Reunir Stopani y Alessandre Montessori. Su educación fue en la Universidad de Roma, la Sapienza, y su formación profesional, que su ocupación, como ya lo mencionaba, es educadora, pedagoga, científica, médico, psiquiatra, filósofo. Fue psicólogo, feminista, humanista. Uno de sus cargos que fue directora de una escuela. Fue empleada en la Universidad de Roma de la Sapienza y su instrumento que ella tocaba el piano.
políticas. Tenemos a otro pensador, que es Piaget. Piaget fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología en un mundo natural, especialmente los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a ciertas especies de un gorrión albino, y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios médicos. Terminó su licencia en Neuchâtel en 1918 con una tesis sobre los moluscos, hasta su traslado de París en 1919. Se desempeñó por un periodo breve en la Universidad de Zurich, donde publicó 2 trabajos sobre psicología. Su interés en el psicoanálisis convencional comenzó en esa época, contexto en el que profundizó en la obra de Schoenfreud y Carl Gustav. Fue analizado por Sabina, no recuerdo quién más. Durante esos años después asistió a un congreso de psicoanálisis en Berlín en 1922, donde también conoció personalmente a Freud. Su información personal, que su nombre completo es Jean William Piaget, nace el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Fallece el 16 de septiembre de 1980 a los 84 años en Ginebra, Suiza. Su lugar de sepultura fue en el cementerio ahí mismo en Suiza. Su nacional es suizo. Su religión es ateísmo. Sus padres, que fue Rebecca Suzanne Jackson y Arthur Piaget. Su educación fue en la Universidad de Neuchâtel. Su información profesional, que fue en la epistemología, biología, psicología, fue empleado por la Universidad de París y la Universidad de Zurich. Fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Sus distinciones, que fue el premio Edward Tolkien y premio Erasmus de 1972 y el premio Berzán de 1979. Y por último tenemos, pero no menos importante, que es Vygotsky, con él terminamos nuestro video. Él fue un psicólogo ruso de origen judío, fue uno de los más destacados en la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural. Claro, precursor de la neuropsicología soviética, en la que sería más el máximo exponente en el medio ruso, Alexander Glury. Una de sus obras fue descubierta, divulgada por los medios académicos del mundo occidental de la década de 1960. El carácter político de su obra y su temperamento su temprano fallecimiento fue que se le conoce como el Mozart de la psicología. Su caracterización creada por Stephen Tolmin. La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los alumnos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que inicialmente no nos pertenece, sino que pertenece al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. La cultura tiene un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social, en el que el niño está incluido.
El niño utiliza alguna clase de herramienta o signo para convertir relaciones sociales en funciones psicológicas. Vygotsky señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que él o el niño encuentra en su medio ambiente, entre los que el lenguaje se considera la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades mentales como la atención, la memoria, concentración, entre otras. De esta manera, la actividad práctica de la que se involucra sería interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas, gracias a la palabra, fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto en el niño que puede alcanzarse. Su información personal es que su nombre es Lev Severnovich Vygotsky. Él nace el 17 de noviembre de 1896 en Orsk, Imperio Ruso, actualmente Bielorrusia. Fallece el 11 de julio de 1934 a los 37 años. Su causa de la muerte fue por la tuberculosis. Fue sepultado en el cementerio Novodevich en Rusia. Su nacionalidad que él es ruso. Él fue educado en la Universidad Estatal de Moscú. Su ocupación, que él es psicólogo pedagogo. Fue empleado en el Psychological Institute.